Bienvenidos, manitas. Hace mucho tiempo que no decoramos una cajita de madera de frutas de este tipo. Así que, ¿queréis ver lo que hago con ella? Acompañadme, que empezamos. Como veis, esta cajita ya tengo alguna cosita hecha, como la base, que se la cambié. Normalmente no son así. Esta es de chapa de madera finita de 3 milímetros de grosor. Le quité las grapas, retiré la base que llevaba y la sustituí por una de madera. Y las esquineras se las corté al ras. La tengo así porque esta era una de las cajas hace ya un montonazo de meses que quería haber decorado. No me acuerdo ni por qué no lo hice. Voy a aprovecharla. Y lo primero que voy a hacerle antes de empezar a decorarla es tapar el poro a la madera y conseguir un fondo blanco. Yo lo voy a hacer con una imprimación todoterreno. Podéis utilizar gesso o pintura acrílica blanca. Ya tengo la imprimación aplicada y hoy creo que estoy un poquito espesa porque antes de empezar a darle el color quería haber cubierto los orificios de las grapas. Pero bueno, no pasa nada, todo tiene solución. Lo voy a hacer ahora y en cuanto se seque volveré a darle una capita de imprimación en esas zonas y aquí no habrá pasado nada. Para ello voy a utilizar masilla, tapagrietas y lo voy a aplicar con una espátula. Una vez esta masilla esté seca, lijaré un poquito y podremos continuar. Voy a empezar decorando la base en el interior y los laterales cortos por el exterior. Y la primera pintura que voy a aplicar es un blanco roto. Estoy creando una base porque lo que quiero hacer es con cinta de carrocero y pinturas un fondo a cuadros. Ya lo hemos hecho en otras ocasiones. Para la decoración rústica navideña creo que le va ideal. Pues ya tengo aquí un lateral listo para que veáis cómo queda. Voy a utilizar el marrón chocolate, marrón oscuro, que iré rebajando con marfil. Aquí en la base de corte me he preparado cinta de carrocero, esta que es más estrecha, que mide 2 centímetros con algún milímetro. Yo los quiero de 2 centímetros exactos. Y ayudándome de los cuadrados de la tabla de corte, voy a cortar esos milímetros que me sobran. Vamos a ir colocando las primeras cintas en vertical. Podéis empezar como queráis, vertical u horizontal. Para que las líneas nos queden todas igual, colocamos esta primera cinta y ahora pasamos a colocar otra pegadita a esta primera. La tercera pegadita a la segunda. Quitamos la segunda y la ponemos al lado de la última que hemos colocado. La siguiente. Retiramos esta del centro y la pegamos al otro lado. Así vamos a ir haciendo hasta llegar al final. Marrón chocolate que rebajo con un poquito de marfil. Con un pincel de estarcir vamos a ir pintando estas primeras franjas. Lijamos con una lija de grano medio y retiramos las cintas. Las siguientes cintas que colocamos en horizontal, de la misma manera. Y pasamos de nuevo con el mismo color, el marrón chocolate que hemos rebajado con el marfil. Pasamos de nuevo la lija, esta vez un poquito más suave. Y sin retirar estas segundas cintas que hemos puesto en horizontal, volvemos a colocar las cintas en vertical en el mismo lugar donde las pusimos al principio. Y ahora aplicamos el marrón chocolate, sin rebajarlo con ningún color claro. Y ya retiramos todas las cintas. Y así de fácil hemos creado un fondo a cuadros. Siguiente paso,
En los laterales exteriores voy a hacer decoupage. Voy a utilizar este resto de servilleta, lo tengo ya de hace varios años, me lo envió Dipinto Di Blue. No creo que la tengan en stock, lo miraré y si la tienen, la siguen teniendo, os dejaré el enlace en la cajita de descripción. Y si no, pues cualquier servilleta que os guste el motivo os puede servir. Como siempre, retiramos 2 de las 3 capas que trae la servilleta y nos quedamos con la del diseño. Cola para decoupage o cola blanca que rebajaremos con una poquita de agua. Aplicamos una capa finita y bien extendida. No es necesario en este punto aplicar demasiada cola. Eso sí, que esté toda la superficie bien cubierta. Colocamos nuestra servilleta y nos ayudamos de un plástico que frotaremos del centro hacia afuera para eliminar arruguitas y burbujas. Con una lima de uñas eliminamos el exceso de servilleta y para terminar de pegarla, una nueva capa de la misma cola del centro hacia afuera, esta vez con más cantidad. Para pintar los laterales del interior y la base voy a utilizar esta pintura tiza en el tono verde pino. Para decorar el interior me voy a ayudar de una plantilla, voy a hacer un estarcido. El primer color que voy a aplicar, blanco roto, y cuando este esté seco moveré la plantilla unos milímetros hacia la derecha y unos milímetros hacia abajo y entonces aplicaré el verde que utilice en los laterales. De esta manera al texto le damos un poquito de profundidad. Cambio de idea, voy a añadir para el texto el color rojo, el verde lo dejo para los pinitos. Envejecemos los bordes con marrón chocolate, haciéndole un sombreado. Para las asas de mi cajita, pues voy a utilizar estos 2 aros de madera, yo los he comprado en un bazar. Y voy a pintarlas con el rojo que estoy utilizando hasta ahora. Y cuando ya están secas, pues simplemente las pego en los 2 laterales más cortos. Voy a utilizar un adhesivo block. Podéis utilizar el adhesivo que tengáis. Aseguraros que pegue bien. La sujetamos con una pinza y esperamos a que se seque. Seco ya todo, paso a proteger el trabajo. Yo voy a utilizar un barniz en acabado mate y en esta ocasión voy a aplicar 3 capas, dejando secar entre capa y capa, porque esta cajita la voy a utilizar en la cocina y quiero protegerla muy bien para poderla limpiar sin tener problemas. Una vez se me haya secado, os la muestro con más detalle. Pues yo ya la voy a dar por terminada, así es como ha quedado mi cajita para la cocina. Podríais decorarla un poquito más, colocarle algún adorno por las asas, pero yo he decidido que no. Como ya os dije antes, esta cestita, cajita, va a ser para la cocina. Y ya sabéis, en la cocina todo se mancha de grasa. No quiero que me entorpezca nada de decoración a la hora de mantenerla limpia. He escogido colores oscuros, rojo, verde y marrón, que en principio entre sí no se nos ocurriría hacer este tipo de combinación, pero siempre que tengamos un hilo conductor. En este caso es la servilleta. Tiene rojo, tiene verde, también tiene marrón, con lo cual utilizando esta servilleta que tiene esos 3 colores, el resto podemos hacer que combine perfectamente. Decoración de estilo rústico terminada. Con este tipo de caja cesta podemos tener organizado y a mano cualquier cosa y utilizando pocos materiales. Si os gusta, darle like al vídeo y compartirlo, y así me ayudaréis a que lo puedan ver más personas. Gracias por acompañarme un día más y nos vemos en el próximo vídeo. Besitos.